Ustedes no saben lo feliz que yo estoy, no solamente de estar en casa porque le estoy huyendo al frío, sino de estar en casa y estar en una sala como esta tan preciosa, en un evento como este tan precioso, con un grupo de mujeres tan maravilloso, hablando de cosas que a mí me interesan mucho y me apasionan mucho. En el día de hoy yo vengo a hablarles a ustedes de cómo hacer mini experimentos que pueden cambiar su vida. El cambio es una de las constantes, irónicamente, en mi carrera. Yo soy periodista, yo trabajo en el periódico The New York Times y trabajo en un equipo donde nos dedicamos a cambiar cómo funciona la redacción. Lo que suena complejo, porque lo es, nosotros trabajamos dándole apoyo a los reporteros y a los editores para pensar en herramientas nuevas, en procesos nuevos y cómo alcanzar audiencias digitales. Yo me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón en 1996, en la prehistoria, y en ese mismo año el New York Times salió online. En el 1997, Endy.com salió online, y una vez yo me gradué en el 96 de Sagrado, empecé a trabajar en el 97 en El Nuevo Día, y todo lo que yo había aprendido del proceso de cómo hacer un periódico cambió. Y yo me enfrenté no solamente a una redacción que estaba comenzando a transformarse y a pasar de un periódico a toda una sistema multiplataforma, sino a una industria que empezó a cambiar, que empezó a reducirse, que empezó a sufrir todos estos cambios y toda esta disrupción con las plataformas digitales. Yo le estaba haciendo este cuento los otros días a una persona y yo le dije que en mi carrera yo no tuve opción y tuve que aprender de tecnología y tuve que aprender de herramientas digitales porque fue lo que me tocó. Y la persona me dijo, no, tú tuviste opción. Hubo gente que cuando eso empezó a pasar se quedaron en lo suyo y después se dieron cuenta que se estaban quedando atrás y hubo gente que no pudo montarse en el barco. Tú tuviste la opción y optaste por aprender estas cosas nuevas. Y es cierto. Lo que pasa es que en el momento yo no tuve la oportunidad de ser tan intencional en decir yo voy a aprender estas cosas. Fue lo que me tocó. Y yo llegué a una redacción donde estábamos pasando por un cambio. Una de las cosas que yo he aprendido en estos 20 años que yo he sido periodista digital y he estado trabajando en redacciones y en una industria que ha estado cambiando constantemente es que para trabajar cambio hay que ser muy intencional. Y yo les vengo a hablar hoy de cómo hacer mini experimentos y cómo cambiar cosas pequeñitas para hacer cambios grandes. Cuando yo hablo de mini es porque son cosas que uno puede hacer de un alcance pequeño, que uno puede comenzar un proceso o por su cuenta o con un grupo pequeño de personas, que son cosas que tienen un tiempo limitado. Y cuando hablo de que son experimentos es porque son cosas que como mismo existe el proceso científico de las teorías y las hipótesis y todo esto, estos son procesos de trabajo y de manejo de cambio que tienen que ser estructurados, tiene que ser un proceso donde haya pruebas y donde haya aprendizaje y donde haya reflexión, que seamos bien intencionales en los cambios que estamos haciendo, los problemas que estamos tratando de resolver para tener un impacto grande. Esta teoría de los mini experimentos yo no me la inventé. Esto es algo que yo he ido aprendiendo y al tener que manejar cambio me ha sido súper útil y está basado en una metodología que se llama Design Thinking, que es una metodología de problem solving o de resolver problemas. Y estas son las etapas de Design Thinking. Uno comienza en un sitio de empatía. Para resolver los problemas uno tiene primero que entender cuáles son. Y muchas veces lo que se pone entre medio de uno y del cambio son problemas. Son cambios, pasan demasiadas cosas y uno se abruma porque quiere tratar de resolverlo todo. El proceso de Design Thinking enseña a uno a ir por estos pasitos y el primer paso comienza con empatía. Si uno no se puede poner en los pies del otro y no se puede poner en los zapatos del otro, no puede entender la raíz de los problemas. Si uno no entiende la raíz de un problema, no puede pensar en soluciones. Entonces empezamos con empatía, identificamos cuáles son los problemas, hablamos con las personas, entendemos cómo trabajan los demás y entonces vamos a definir el problema. Una vez nosotros entendemos los por qué, podemos tener una mejor definición de qué es lo que está mal, qué es lo que está roto. Una vez definimos el problema, podemos empezar a pensar en soluciones.
Pero si no vamos en orden y brincamos entonces al proceso de pensar en la solución porque queremos resolverlo rápido, no tenemos una estructura que nos deje entonces tomar de todas estas ideas que tenemos que pueden tener como soluciones, hacer prototipos, hacer pruebas y discutir qué fue lo que aprendimos. Hay gente que piensa que estos procesos, que es una cosa muy abstracta, que no es realista poder hacer todo esto, pero yo les puedo decir que en 20 años que yo llevo haciendo esto, los cambios más significativos y más de mayor impacto que yo he visto y que yo he podido hacer en sitio han sido cuando hay una estructura y cuando hay una intención de hacer cambio. Uno de los principios claves del Design Thinking es seleccionar el problema indicado. Hay problemas que uno no puede resolver. Hay problemas que tienen solución, pero no las tiene uno la solución. O no tiene el poder, o no tiene la autoridad o los recursos. Pero sí hay problemas que son los problemas que son más pequeños y los obstáculos más pequeños que uno puede comenzar a manejar, que tienen muchas soluciones, tienen muchas opciones. Uno de los problemas que todo el mundo entiende y porque todo el mundo tiene en algún momento es las reuniones de mi equipo son una porquería. En las reuniones que nosotros hacemos nunca sabe la gente lo que va a hablar, son bien desorganizadas, perdemos mucho tiempo y al final no se resuelve nada. Y oí risas porque sé que se identifican. ¿Cómo estructurar una reunión de equipo? Es un problema grande que puede tener muchas repercusiones, pero puede tener soluciones pequeñas que se resuelven con un pequeño experimento. Quizá empiezan mandando una agenda para que la gente sepa de qué es lo que va a hablar, quizá cortando el tiempo de la reunión, quizá definiendo cuál es el tema específico que se va a hablar en esa reunión y todo el mundo venir preparado para discutir eso, pero hay muchas soluciones o muchas maneras que uno puede tratar por un tiempo limitado de tiempo para resolver el gran problema de que las reuniones de nosotros no funcionan o no son efectivas. Cuando uno piensa en todos los problemas que puede tener en ese proceso de Design Thinking, tiene que aprender a identificar cuál de esos problemas o cuál de ese tipo de problemas que tiene uno son los que se están obstaculizando los cambios e identificar el tipo de problema que tiene múltiples soluciones y con el que podemos experimentar. Otro principio del Design Thinking que funciona para mover este tipo de cambio y de transición adelante es enfocar las soluciones hacia la acción en lugar de solamente quedarse en las ideas. Muchas veces nosotros hacemos estas sesiones de brainstorming y ponemos un montón de post-its en la pared y apuntamos un montón de ideas y al final de la reunión agarramos el papel y lo envolvemos y nadie hace nada con eso. Y fue bien productivo porque mira cuántas ideas sacamos. ¿Y cuál de esas ideas nos llevamos como el plan? Una o dos ideas. ¿Y a quién se la asignamos y qué tiempo le estamos dando para que nos traiga de vuelta un experimento y vamos a probar esto? En el Design Thinking uno aprende que no solamente las cosas se tienen que quedar en ideas, que uno tiene que amarrarlas y llevarlas a acción. Un mini experimento efectivo tiene que ser intencional, tiene que empezar chiquitito, tiene que tener metas definidas y uno tener bien pensado en yo soy exitoso si pasa esto específicamente y poderlo medir. Hay que ser realista cuando hay obstáculos y decir estas son las cosas que puedo tener en el camino que me pueden bloquear y cómo las puedo manejar. Uno tiene que ponerse un límite de tiempo porque si no estamos experimentando eternamente o dejamos cosas eternamente que no funcionan, pero nadie se atreve a decir, mira, esto no funciona, vamos a parar. Si uno de principio se pone una cantidad de tiempo limitada, el compromiso es vamos a tratar esto 2 semanas. Y si funciona en estas 2 semanas, vamos a extenderlo una más. Y si no funciona, dentro de 2 semanas nos sentamos y vemos que hay que cambiar. Y por último, hay que tener un momento de reflexión y compartir y comunicar lo que se aprenda. Porque cuando uno se guarda la información en momentos de cambio, en sitios donde hay mucho cambio ocurriendo, los demás no aprendemos. Y si estamos hablando de empatía y de ponerse en la situación del otro, uno tiene que aprender a comunicar mejor. En momentos de cambio la comunicación es clave. Esto es un proceso donde tiene que haber intención de aprender. Y esto es una de las cosas más bonitas y una de las cosas que, volviendo al tema del cambio, a mí me apasiona mucho. La gente suele resistirse al cambio, nosotros somos humanos, a nadie le gusta cambiar. Yo llevo 20 años siendo la persona que llega a los escritorios de la gente, digo, eso que te gusta hacer mucho, vamos a hacerlo diferente. Uno no se puede tomar personal la resistencia al cambio. En estos momentos de cambio es que nacen los líderes.
Y uno tiene que tomar esas oportunidades para dirigir el cambio y que el cambio no te dirija a ti. Para tomar las decisiones y moverse hacia adelante y que no te pasen las cosas, sino que tú controles las cosas que pasan. Gracias.